Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y compartíamos, como te decíamos en la primera parte del programa, una realidad macro, mucho más grande que la que tenemos en Tierra del Fuego, que puede servir de ejemplo. Tiene sus errores, uno lo puede ver, tienen algunas falencias, pero también cosas que se han hecho y se han hecho bien. Y copiar, si la cosa está bien, no es nada malo, ¿no? Me parece que es interesante. Vamos a hablar de la salud pública en la provincia y para eso tenemos aquí esta noche con nosotros a la doctora Adriana Chaperón, ministra de Salud de la provincia. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, la idea era que hablen los entrevistados porque de salud, decíamos, se puede hablar y largo. Recién veíamos una realidad que es absolutamente distinta, pero con problemáticas que se comparten en todo el país. Recurso humano, equipamiento, todo lo que tiene que ver también con los insumos. En este mes y tanto que se ha transitado de manera muy convulsionada, ¿no? Porque digo, el episodio de Río Grande, el fallecimiento de esta joven, el cambio como se dio del director del hospital de Río Grande y toda una serie de episodios que nos ponen hoy en qué situación, qué se pudo transitar en este poco tiempo. Bueno, me parece que la primera situación es que pasamos esta convulsión inicial, que era necesaria, evidentemente, pero que creo que nos sitúa a todos en otro lugar. Yo digo, y voy a seguir repitiendo hasta el cansancio, que la confianza no se compra ni se vende, se va construyendo. Y la verdad es que, bueno, nosotros tuvimos que construir en este mes y pico una confianza que estaba perdida mutuamente. Digo, desde el ministerio hacia los hospitales y desde los hospitales hacia el ministerio. Encontramos problemas administrativos muy serios en los hospitales, fundamentalmente del último año. El último año los hospitales han tenido un cambio en la normativa, que ha sido el control previo en los expedientes, que los ha puesto en una situación creo que muy crítica. Tan crítica que, para darte una idea, ya revisábamos con la gente del área de tecnología cuánto tiempo demoraba un expediente, y la media de los expedientes de los hospitales, tanto de Ushuaia como de Río Grande, es entre 160 y 180 días. Claro, la salud no tiene esos tiempos. No tiene esos tiempos. Menos ahora, en la situación económica en la que vivimos, además. De ninguna manera, no hay ninguna oferta que puedas mantener, se cortaron las cadenas de pago. ¿Y por qué se llega a esa situación? ¿Qué cambió en ese interín? La primera cuestión que cambió es esta que te digo, el control previo. En salud se compraba y se administraba con control posterior. Claro. Entonces esto permitía que se hicieran compras y que después se dieran cuentas de esto, porque era dinero público. Cuando el Tribunal de Cuentas entra a los hospitales y hace dos investigaciones en ambos hospitales, la verdad que los informes son preocupantes por las situaciones que encuentra. Y en función de esto hace recomendaciones, digamos, de cuestiones que había que cambiar. Una de estas recomendaciones tenía que ver con que la ley no tenía previsto para el sistema de salud la compra, el control posterior a la compra, sino que debían hacer un control previo. Y esto entonces produce un primer cuello de botella, que es todos los expedientes del hospital deben entrar primero a la auditoría interna para hacer un control interno, posteriormente al Tribunal de Cuentas para hacer el control externo, después proceder a la compra y después hacer el control posterior. Sí, y ahí se insume un tiempo que es imposible. Eso fue imposible. Digo, desde el mes de... Nosotros encontramos, cuando llegamos, expedientes que se estaban tramitando desde diciembre, enero, diciembre de 2013, enero de 2014, y estábamos en septiembre, octubre de 2015 tratando de sacar esos expedientes. Y esa situación que pone a la salud aún con mayor problema, porque cuando empieza el tema de la falta de insumos y se dice, pero se generaron los recursos, la plata está, el dinero está, el recurso está, y los insumos no aparecen, que sí que hay, que no hay, que sí el depósito, etc. ¿Qué se está haciendo ahora para solucionar esto? Porque el problema está detectado. Digo, ¿qué cosas
se han puesto en marcha. Porque, por ejemplo, se está discutiendo en la legislatura la modificación de la ley de contabilidad, una de las cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros tratamos de ir por partes, digo, había muchas cosas que hacer. La gente, por un lado, todo el mundo le adjudicaba el sistema de compras, al famoso SIGA, que en Río Grande por lo menos es detestado y creo que en Ushuaia bastante parecido. Digo, le adjudicaban a este sistema, que es una herramienta, digo, con la que compra todo el gobierno provincial y con la que compra el propio ministerio parte de esta responsabilidad. Y yo te puedo decir a esto que un expediente que tramitado en el ministerio demora 40, 45 días, en el peor de los casos, como te digo, demora 180 en los hospitales. Entonces, evidentemente, y el ministerio también tiene solo 5 administrativos que llevan adelante esta tarea. Entonces la gente, una de las cuestiones que empieza a ver es que necesita más capacitación. Entonces, por un lado se encara esto, pero se encara esto con infinidad de expedientes que no se podían sacar, en Río Grande con un juicio de cuentas a 12 personas de la administración pública por alrededor de 6 millones de pesos, con muchísimas dificultades, estando casi al cierre de un ejercicio, digamos, con muchas dificultades en esto. ¿Qué hicimos cuando llegamos? Bueno, teníamos que recuperar la cadena de pago, porque al no poder tramitar esos expedientes no se le pagaba a los proveedores, por lo tanto nadie cotizaba. Claro. Entonces, recuperar esto también fue toda una situación, tuvimos que irnos haciendo un cronograma como podíamos, porque en este desorden administrativo tampoco había posibilidades de hacer un cronograma cierto de pago a los proveedores, y que era como íbamos pudiendo. Tuvimos mucho contacto con la auditoría interna de la provincia y con el Tribunal de Cuentas para tratar de que ellos entendieran cuál era la problemática y en realidad nos apoyaran en esta situación. Trabajar mancomunadamente de sacar al hospital. Digo, cuando pedíamos un control posterior lo estábamos haciendo por determinadas situaciones y la verdad que esto fue entendido. Tenemos un atraso terrible, sobre todo en Río Grande, con lo que es, todo se tramita en Ushuaia. Entonces, los expedientes deben venir a la auditoría interna. Si tienen observaciones, vuelven a Río Grande, se levantan las observaciones, vuelven a la auditoría. Eso fue terrible. De ahí vuelven al tribunal. ¿Se puede solucionar? Bueno, sí. ¿Revertir? La auditoría interna, de hecho, tuvo la voluntad y además, bueno, la predisposición de ayornarse a esto que también se le había venido encima y puso auditores específicos para salud. Hoy hay una auditora en el hospital de Ushuaia, auditando exclusivamente el hospital, y una segunda auditora preparándose para ya ir los primeros días, va al hospital de Río Grande y audita desde allá. Y evitar que esto sea traspasado de un hospital a otro. Y además esto te permite la celeridad de algunos expedientes, que vos puedes saber que esto es más urgente que esto, si tenés una persona al lado y se lo podés explicar. Digo, ¿por qué este expediente primero que este? Y eso me parece que es fundamental. ¿Y eso cuándo va a ponerse en funciones? Los primeros días de diciembre ya se va la auditora, ya ha terminado o termina en estos días su capacitación y ya se radica en la ciudad de Río Grande. En Ushuaia ya está funcionando. Tenemos algunas dificultades con el Tribunal de Cuentas, no nuestras, sino del propio tribunal y su estructura, que les está costando un poquito más poner algún auditor del tribunal en Río Grande, que sería para nosotros también muy necesario, justamente para evitar estas idas y vueltas. Igual la verdad que nos hemos manejado con tiempos, digo, entre nosotros que vamos muchísimo a Río Grande y traemos en mano y llevamos expedientes todo el tiempo, se los traemos al tribunal, los mandamos por un transporte, el tribunal los recibe y en 72 horas los entrega. Sí, lo que pasa que uno se pone a pensar, digo, la ministra de Salud no está precisamente para hacer estas cosas, porque digo, tenemos solo 2 hospitales y que solamente se encuentre abocada a que el hospital funcione. Estos hospitales deberían funcionar y muy bien, porque digo, tampoco es que tenemos tanta infraestructura. Nosotros creemos ¿Cuál es el secreto de la administración, de la gestión? Nosotros creemos que bueno, la situación en que le encontramos indicaba que había que hacer algo rápidamente, porque es cierto que existe aún hoy falta de insumos, de algunos insumos iba a preguntar, en los hospitales. Digo, hablamos de la cuestión técnica, pero hablamos de la cuestión técnica porque es la que habilita la posibilidad de tener insumos, digo, al ciudadano que está escuchando. Por eso hablamos de la cuestión técnica. ¿Cómo están los insumos Fíjate hoy? Que la diferencia entre Ushuaia y Río Grande, que ambas tienen hoy falta de algunos insumos todavía, es que Ushuaia tenía en depósito, en stock, mayor cantidad de insumos que Río Grande, entonces pudo hacerle frente a este periodo. Río Grande fue agotando su posibilidad y se quedó sin absolutamente nada. Y cuando nosotros empezamos a poder destrabar esta cadena de pago, hacíamos compras a muy poco
plazo, por la celeridad del trámite, para poder hacerlo más rápido, claro, para que nos cotizaran, porque no eran sumas tan importantes. Entonces hacíamos compras semanales o cada 15 días, y esta provisión era estimativa, y a veces no llegaban. Iba bien, y a veces no llegaba, y a veces llegaba un insumo y no llegaba otro. Y bueno, y esto también tiene que ver con que uno no puede estar tan ajustado, porque si no se producen estas situaciones, ¿no? Hemos tenido déficit de todo tipo. Hoy vamos saliendo de esta situación. ¿Nos faltan algunos insumos? Y sí, siempre nos faltan algunos insumos, tenemos algunas dificultades mayores que otras para conseguir algún insumo que otro. Digo, los propios proveedores te manifiestan esta dificultad, a veces no te entregan, y bueno, nosotros estamos muy cautivos de los proveedores locales, y esto es un problema. Digo, locales me refiero a la ciudad de Río Grande fundamentalmente, algunos en la ciudad de Ushuaia y algunos en Bahía Blanca. No tenemos los grandes laboratorios, es nuestra intención hacerlo. ¿Qué pasa? No siempre para los laboratorios es atractivo una población mercado, sí, como la que tiene Tierra del Fuego, ¿no? Que es una población chica al lado de lo que ellos manejan. Digo, esa problemática se puede presentar, pero me parece que si la cuestión administrativa se le da mayor celeridad y se manejan otros tiempos, es posible que estos problemas puedan de algún modo encajarse también, ¿no? Digo, sí, más totalmente. Allá eso es en cuanto al insumo. Recurso humano. Hoy, hace instantes nada más, terminó una reunión con el CIPROSA aquí en el hospital. ¿Cómo fue esa reunión? No, la reunión fue muy cordial. Nosotros es la segunda vez que nos juntamos con el CIPROSA. La cuestión fue salarial, yo hablé con ellos. La cuestión fue salarial, sí. Se habla de salario. El punto es que lo que yo les aclaré, pero no solamente a los representantes de CIPROSA, de ATSA, de ATE, es que en realidad la política salarial no la discuten con el ministro de Salud, la discuten en la mesa de salario, que es donde ellos tienen que discutirla. CIPROSA tiene una situación particular que es su falta de personería gremial para sentarse en esa mesa. Nosotros entendemos que escuchar a los profesionales y técnicos del hospital también es muy importante para llevar esa discusión salarial. A mí me parecía que es fundamental. Digo, no hablar con el CIPROSA es como... Bueno, nosotros lo que le hemos propuesto es generar una mesa de trabajo, porque se empieza a discutir la pauta salarial del año que viene. Entonces lo que nosotros le proponíamos era, no sé si con el CIPROSA específicamente, con los profesionales del hospital, que es mucho más que el CIPROSA, sí, digo, ¿no? El CIPROSA son un grupo, claro, pero el CIPROSA incluido dentro de ese grupo, porque me parece que, bueno, que tienen algunos planteos que corresponden a los profesionales y técnicos, que son atendibles, y que a veces quien no conoce las diferencias o las discusiones del sector salud puede pasarlos por alto. Salud, como muchísimos otros ministerios, tiene cosas particulares en cada uno de sus trabajadores o de sus grupos de trabajadores, y no es lo mismo los médicos que los enfermeros, que los técnicos, que las mucamas, pero no es lo mismo, porque la tarea que desarrollan no es la misma. Tal cual, pero entonces, todos son absolutamente indispensables para que la salud funcione. Para que esto funcione. ¿Y cuál fue el resultado de la reunión? Bueno, a ver, hemos quedado en hacer mesas de trabajo cada 15 a 20 días para poder empezar a recorrer un camino de cómo ven ellos y cómo el ministerio puede ir canalizando estas situaciones. El hospital tiene que remontar, los hospitales tienen que remontar algunas situaciones que se han venido dando, que me parece que es de alguna manera esta flexibilidad de lo que implicó la dedicación exclusiva, y los profesionales recién me comentaban, muchos de ellos se sienten de alguna manera molestos porque yo digo que tenemos que optimizar el recurso humano, pero yo sigo diciendo, cuando uno ve, y no voy a hablar de estadísticas porque ellos recién me contaban algunas cosas que uno no sabe si no se sienta a hablar de cómo se hacen las estadísticas y qué sesgo puede tener ese número que uno ve. Pero digo, yo sí les hablaba de cosas concretas. Yo llego a una tira de consultorio y hay un cartel que dice en esa tira que los turnos se dan a las 7 de la mañana y que el doctor X atiende 4 turnos o 6 turnos. Digo, y esto no resiste ningún análisis. Digamos, no es la demanda de ninguna manera que tiene la población. Esta oferta no alcanza y tenemos que revisarla. Claro, lo que dicen ellos es, está bien, se necesita quizás un hospital que atienda no solo hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que atienda hasta la noche, pero se hace falta también recurso humano. ¿Qué pasa con el tema del recurso humano, de los médicos, Bueno, hablaba recién Russo, decía, bueno, es una problemática de todos los hospitales, pero la nuestra está bastante complicada, ¿no? El recurso en cuanto a especialidades. En Río Grande también decían, hay muchos médicos en hemodiálisis que se han ido al sector privado.
Hoy vencía precisamente la posibilidad de optar y los que eran part-time, uno se fue a otra clínica, la oferta salarial es mejor por fuera de la salud pública. Digo, ¿cómo se maneja esta cuestión con el recurso humano, ¿no? Bueno, yo les decía a los profesionales que me parece que tenemos que replantearnos este sistema full-time o cerrado del hospital. Para mí sigue siendo el mejor, digo, yo defiendo este sistema, me parece que es la mejor manera. Es decir, la dedicación exclusiva con el título... Totalmente, bloqueado, o sea, el full-time. Sí. Esto hay que sostenerlo, y hay que sostenerlo con esfuerzos mutuos del gobierno para poder sostener salarios que permitan esto, y también de los profesionales para poner el esfuerzo suficiente que implica estar en un régimen de estas características. Obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? El que puede trabajar afuera o el que tiene un part-time, que es el caso de estos profesionales de Río Grande, que hoy acaba de prorrogar por decreto y por pedido nuestro la gobernadora por 6 meses más, porque la verdad que hay especialidades que son críticas. Hoy no se han ido todavía los médicos de hemodiálisis, uno de ellos está renunciado y el otro está próximo a irse por una oferta salarial mejor. 2 médicos que han sido realmente un ejemplo de trabajo, de cómo han llevado su servicio. Digo, absolutamente nada para objetar de lo que ha sido el trabajo de estos 2 nefrólogos. Y además que no sobran, porque son 2 de 3. Son solo 2. Queda uno solo. Y yo les decía a ellos el otro día, cuando habíamos decidido, bueno, yo no había decidido nada, digo, el decreto terminaba hoy, tenía fecha de finalización. Yo decía, bueno, nuestra idea es que volvamos al full time. La verdad que cuando analizamos la situación, hoy no están las condiciones dadas. Digo, yo debo como ministro hoy poner por delante la salud de la población. Entonces, si yo no tengo hoy la posibilidad de traer 2, 3 nefrólogos para cubrir el servicio, la verdad es que debo hacer lo que sea necesario para que los pacientes que estén en diálisis hoy tengan la tranquilidad de que van a poder seguir dializándose y que el resto es una discusión del gobierno, del ministerio. El Estado es el garante de la salud pública, no puede desproteger a la gente. Y si algo no podemos hacer es trasladar esa responsabilidad a los pacientes. Entonces, por eso hemos decidido prorrogarlo por 6 meses. Me parece que hay un trabajo importante para hacer en estos 6 meses, para replantearnos, bueno, si queremos realmente un sistema de dedicación exclusiva, hay que traer algunas áreas profesionales y hay que aceptar que afuera la oferta salarial en algunas especialidades es mejor. Claro, decían los médicos, bueno, necesitamos una oferta salarial atractiva, porque si no se va a producir esta migración. Y también lo que, charlando con ellos, lo que decían es, quisiéramos tener precisiones respecto de lo que el Ministerio de Salud y el IPB ha mencionado como solución en el tema habitacional y demás, porque no hay demasiadas precisiones, que eso también colaboraría con que sea una oferta más atractiva, ¿no? para los médicos. Tenemos esta dificultad para atraer profesionales también, ¿no? Sí, tenemos una dificultad. Pero digo, me parece que en esta dificultad, que por supuesto que el salario tiene que ver, me parece que la vivienda tiene que ver, el costo de vida de la Patagonia tiene que ver, pero también hay otra realidad, ¿no? Y era esta que fíjate que mencionaba el doctor Russo. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Hay muchos profesionales, sobre todo de las especialidades más críticas, que están casi en permanente formación o actualización y que no se quieren mover de estos grandes centros. Y que porque acá se les dificulta Se les dificulta mucho, a pesar de que el Estado pone a disposición de los profesionales la capacitación. Y nosotros hemos tratado de explicarlo, tanto en Ushuaia como en Río Grande. Todo lo que es capacitación seria, digo, tiene que ver con la calidad de lo que brindamos. Entonces, pero no si se puede escatimar esto. Pero si hay un solo profesional y tiene que ir a capacitarse, no se puede ir, no por el dinero, sino porque quedaría ese lugar sin que nadie lo pueda cubrir. Tenés que traer otro a cubrir. Hay que traer otro. Son dificultazos. Por eso digo, y hay especialidades que tal vez no ameritan tenerlas en la provincia. De manera permanente. Me parece que también hay una falta de difusión de lo que tenemos, porque, por ejemplo, tenemos neurólogo infantil itinerante, y sin embargo hay mucha gente que se acerca a mí a pedirme, por favor, un neurólogo infantil, necesitamos, y hay un neurólogo infantil que viene itinerante porque en realidad es una subespecialidad. Entonces, los neurólogos que están, digo, en el hospital de Río Grande como part-time, en Ushuaia algunos de los neurocirujanos que también cumplen su función como neurólogo atienden. Ahora ya la especialidad del niño, bueno, no todos la cubren. Entonces traemos especialistas. Puse en la neurología infantil por poner un ejemplo, pero digo, hay de estos muchísimos ejemplos. Adriana, yo hablaba con Carmasi de Río Grande y me decía, nosotros necesitamos refundar el hospital a cómo están las cosas hoy.
Y la confianza es un tema importante, porque lo que se perdió fue precisamente la confianza y la relación entre la gente que trabaja en el hospital y el gobierno y el Ministerio de Salud. ¿Es posible refundarlo y no decepcionar? ¿Es una tarea difícil? Es una tarea muy difícil. Nosotros estamos permanentemente intercambiando. Yo a veces le digo, bueno, uno lo dice mejor o peor y a veces estás más enojado o menos y lo puedes decir de distintas formas, pero la verdad que, insisto, la confianza se construye y hay momentos que yo digo determinadas cosas y ellos me dicen, no les creo. Yo digo, bueno, no tengo otra forma de planteárselo. Tenemos que darnos un tiempo y mostrarnos. A veces nos hacemos algunas trampas en esas cuestiones y yo siempre trato de plantear esto. No sé si lo que yo hago es lo mejor. Lo que sí digo es frontal. Cuando yo digo que esto se hace, se hace. Y cuando yo digo que esto lo reviso, lo reviso. Y cuando digo que no lo voy a revisar, no lo reviso porque, por lo menos hasta que me muestren otro fundamento, estoy convencida que esto es lo que debo hacer. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo te doy una devolución. Mi devolución puede no ser la que vos estás esperando. Lo bueno es que si yo te prometí una devolución, te la dé. De la misma manera yo espero lo mismo de los hospitales. Y me parece que esto es lo que me hace tener esperanza, digamos, en este mes y piquito que hemos transitado. Nos pasaron cosas complicadas. Muy complicadas. Hemos vivido momentos realmente de mucha violencia que han sido difíciles de sortear. Creo que hemos salido adelante y que eso también va construyendo confianza. Sí, actitudes que se están de algún modo analizando, por una parte y por otra de esta situación conflictiva. Adriana, muchísimas gracias por haber venido esta noche y seguramente a principios del año que viene esperemos repetir esta nota con buenas noticias. Ojalá, para nuestra salud pública y nuestros hospitales que necesitan y mucho. Incluso modernizarse. Todavía estamos con las carpetitas, con las historias clínicas. Pero viste que en Buenos Aires también, yo les preguntaba si estaban informatizados y no. Y bueno, están intentando internet y turnos telefónicos. Gracias, Adriana, por haber venido. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo programa. Y ya en diciembre nos quedan 2 encuentros y despedimos el año. Chao. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.